Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Bienvenidos y bienvenidas a las conferencias mundiales en vivo que de manera diaria organiza mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña Jerónimo Jonás y viene a compartir con nosotros una charla titulada El chamanismo ibérico, la más antigua forma de acercarnos a lo sagrado. Jerónimo es compositor, músico, escritor, acupuntor, viajero y estudioso de todo lo relacionado con la espiritualidad y en especial el chamanismo y la corriente Vedanta Advaita. En la actualidad integra la vocación chamánico-terapéutica con la música, el silencio y el conocimiento de las diversas técnicas y formas de espiritualidad que confluyen en el planeta en el que vivimos. Antes de darle paso a nuestro invitado de hoy, a Jerónimo, quisiera recordaros a todos que en mindaliatelevisión.com podéis ver de manera gratuita miles de conferencias, de charlas, de reportajes o de entrevistas sobre temas como, por ejemplo, la espiritualidad, la salud integrativa, el conocimiento, la evolución o el misterio. Continuamente estamos subiendo vídeos sobre estas temáticas. Decirte también, por otro lado, que Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Y ahora sí, le vamos a dar paso a Jerónimo, nuestro invitado de hoy, para que nos hable del chamanismo ibérico, la forma más antigua de acercarnos a lo sagrado. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, muy Jerónimo? bien. Gracias, Laura. Pues Bienvenido. Antes de darte la palabra, perdona, quisiera recordarles a todos que ya pueden participar del chat poniendo la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos están viendo y a continuación ya pueden formular la pregunta en cuestión que finalmente le haremos a nuestro invitado, te haremos a ti, Jerónimo. Así que te cedo la palabra y nos disponemos a escucharte. vale. Pues lo primero, agradeceros a Mindalia por haberme ofrecido. Sí, Jerónimo, puedes continuar. Lo primero, agradecer a vosotros, a Mindalia, por haberme ofrecido este espacio y a la gente por estar, que está mirando, pues por estar aquí con nosotros. Ahora mismo podemos empezar, si quieres. Yo ahora mismo no veo nada, no veo ninguna diapositiva ni nada. Veo el cartel de Mindalia. Ahora, ¿Ahora? sí, ahora ya. Vale, pues lo primero es que, ¿por qué chamanismo ibérico he llamado a esta conferencia? Pues el chamanismo es el punto desde el cual yo enfoco la espiritualidad, ¿no? Como principalmente, para mí todas las espiritualidades parten del chamanismo, ¿no? Es la primera tradición que el hombre ejerció. ¿Y qué es el chamanismo? Pues el chamanismo es el arte natural de curar, como dijo el doctor José María Poveda en su libro Chamanismo, el arte natural de curar. Lo subtituló así, ya digamos que engloba. El chamán explora el mundo espiritual y digamos que es la primera tradición religiosa o espiritual desde donde parte el conocimiento del hombre en busca de Dios o de la espiritualidad, ¿no? De los espíritus. Entonces se conecta directamente el hombre con el espíritu, ¿no? Digamos que no hay ningún intermediario, como al ir evolucionando las formas de espiritualidad o religión, pues acaba habiendo intermediarios entre todos los hombres y las deidades o su parte espiritual de conocimiento. Entonces, bueno, ¿por qué ibérico? Pues porque yo nací en la península ibérica, mi experiencia chamánica y espiritual, pues prácticamente ha estado casi siempre en esta zona, ¿no? Entonces, aunque hoy día, en el siglo en el que estamos y en los tiempos que vivimos, pues tenemos información de otros muchos lugares donde se practica el chamanismo y otras tradiciones que han sido evolucionando y han acabado siendo muy modernas, como puede ser la acupuntura o otras cosas que tienen un principio chamánico, ¿no? Pero bueno, han ido evolucionando y hoy día pues las tenemos aquí porque nos llegan en aviones hasta nosotros los libros, podemos leerlos o por internet, podemos coger información o sea, es algo maravilloso, ¿no? La comunicación que hay y el chamanismo, podemos llamarlo ibérico, porque se desarrolla en esta zona, pues realmente es global, ¿no? Es de diferentes puntos desde donde cada uno lo enfoca, ¿no? Pues yo quiero liberar un poco las etiquetas, pero bueno, como hay que poner etiquetas a las cosas, pues yo he llamado a esta experiencia que voy a contaros chamanismo ibérico, por lo que os he contado. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, Laura? Entonces, yo quiero empezar contando un poco mi propia experiencia chamánica, desde dónde parte, y hace referencia, este es mi primer libro, que puse esta portada, que era un pájaro, el espíritu de un ave,
Entonces, esto es mi primer libro, que se llamó Chamanismo Ibérico. Y aquí yo voy a introducir un poco cómo me empezó a surgir a mí todas las inquietudes del chamanismo, ¿no? ¿Por qué chamanismo? ¿Por qué lo llamo chamanismo? Pues yo a los 14 años tuve una experiencia espiritual en donde yo estaba componiendo una canción, mis primeros tiempos con la música, con 14 años, pues aprendí a tocar la guitarra, tus primeras canciones, y me salió una poesía directamente al estar yo escribiendo la canción, ¿no? Pues la poesía decía: un indio me regaló la pluma con la que escribo esta canción, chamán y guerrero de una tribu que ya se ha ido. Me mostró el equilibrio que formamos con el mundo, que el miedo y el odio son fuerzas de destrucción y que no existen los dioses que castigan y premian, sino que somos nosotros quienes nos queremos o nos odiamos. Bueno, pues yo cuando recibí esta frase, yo con 14 años me pareció algo madura, ¿no? Para lo que yo era entonces, ¿no? Me sorprendió. Entonces sí que recibí una voz, recibí una visita, una experiencia de un espíritu que se manifestó de alguna manera y me advirtió de un conocimiento que iba a traspasar a mí y a otras muchas personas y que pues iba a transmitirse aquí, ¿no? En el mundo, que digamos que mi vida continuó, tampoco hice mucho caso a aquello y tal, pero sí que ha habido siempre como una conexión, ¿no? Hasta que ya te introduces, te pasan otras cosas y empiezas a indagar tú por ti mismo en lo que es la búsqueda espiritual, ¿no? Y entonces, bueno, como decíamos antes, el chamanismo es el arte natural de curar, tiene un punto de vista holístico, se tiene una visión holística, el que practica chamanismo o el que le gusta enfocar la vida desde el punto de vista chamánico, pues tiene una visión holística, ¿no? En la que el cuerpo, la mente, el espíritu, todas las cosas están interconectadas y todo hay una dependencia y el propio ser de cada uno, que es la manifestación global de todos, pues desde donde parte la propia experiencia, que es desde uno mismo, pues enfocarlo en una visión holística, ¿no? El trabajo del chamán es físico, con las plantas, trabajando con la humanidad, con el ser humano, con la música, con lo que sea, y espiritual, un trabajo donde él entra en un trance y se comunica con el otro lado, con un lado más espiritual del que conocemos. Es lo que hablaba Castaneda del tonal, el nahual, y pues entrar en estados alterados de conciencia también, hay muchas formas, ¿no? Entonces es un poco esto, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí en la península ibérica tenemos el chamanismo desde hace muchísimos años, desde hace 5.000 años más, desde hace 20.000 años, pues los chamanes y las culturas que han pasado por aquí pues han dejado sus huellas, ¿no? Esta, la de el hechicero de Trois-Frères, es un poco más al norte, es ya en Francia, lo que más allá de los Pirineos, pero parece ser que la cultura esa que dibujaba las cuevas en Trois-Frères es la misma, que eran nómadas y fueron asentándose posteriormente en la península ibérica y fueron bajando hacia el sur, ¿no? Entonces, el chamán de Vélez Málaga, de Vélez Blanco en Almería, que digamos desde unas características similares al otro, pues lo pudo hacer pues la misma comunidad, como si dijéramos a lo mejor 1.000 años después, o hay unas zonas de Europa donde hay muchas cuevas con muchas pinturas prehistóricas y bueno, ahora luego veremos un mapa. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces es la primera, ese dibujo era un autorretrato posiblemente de un chamán que había dibujado en una cueva, ¿no? Pues es el mismo de Vélez Málaga, el índalo, el famoso índalo, que también hay pinturas rupestres en Norteamérica, de la cultura lakota y de otras tradiciones que dibujan un dibujo similar, ¿no? Es el guerrero espiritual que le llaman, o el guerrero del arco iris, ¿no? Entonces hay mucha comunicación, digamos, entre esa cultura y la nuestra, ¿no? Hay mucha sincronicidad. Las diferentes culturas, ¿no? de Sudamérica o Norteamérica, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, aquí en Alicante, que tenemos la Dama de Elche, que tiene muchas correlaciones en las formas de vestirse con los Hopi de Arizona, ¿no? Entonces podemos ver muchos nexos en culturas antiguas, cómo desarrollaban la misma forma de vestirse, de hacer las cosas, de pintar las paredes o de... La Dama de Elche era íbera, ¿no? De los íberos. Aquí tenemos otras figuras de chamanes, ¿no? Incluso como una estrella de 6 puntas que nos puede hacer referencia al símbolo que está en la bandera de Israel, o al Metatron, ¿no? Que es 2 triángulos, uno invertidos, ¿no? Uno dentro del otro. Y esto pues habla mucho, ¿no? De la visión holística, ¿no? De
es un mundo de arquetipos, ¿no? En esa antigua época, en esa prehistoria, ¿no? Pues dibujaban todo de manera simbólica, arquetípica. Ahí tenemos a unos hombres, posiblemente, círculos, la unidad, ¿no? El centro como Dios, algo, y luego pues esas estrellas, ¿no? Bueno, cada uno puede interpretarlo como quiere, igual que Líndalo, que cada uno lo interpreta a su manera. Pues pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos lo que es el mapa de la península ibérica y las migraciones de la época de la pintura rupestre, el neolítico, el paleolítico, el mesolítico, pues cómo las comunidades iban pues avanzando, eran prácticamente nómadas y se iban moviendo, ¿no? Iban dejando pues a lo largo de miles de años, ¿no? Han ido dejando pues pinturas rupestres a lo largo y ancho de toda la península ibérica, lugares donde se ha practicado el chamanismo y donde se ha tenido una visión holística y se han representado de esta manera. Esta es la primera cultura y ya es una cultura chamánica. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos pues cómo evolucionó la península ibérica después de estas culturas prehistóricas, ¿no? Pues no dejan de ser culturas chamánicas, los celtíberos, los cántabros, los vascones, los astures, eran tribus que todavía tenían muy arraigado en su forma de ver las cosas, la realidad, tenían un punto de vista muy chamánico, ¿no? Los pueblos celtas, pues, como sabemos, pues, tenían la naturaleza, el ser humano, las estrellas, el cosmos, pues todo lo unificaban, ¿no? Era una visión holística de la realidad. Aquí ya empezaron a venir los romanos, que también, a su manera, ellos también, por la mitología y por toda su forma, y los griegos también, por su forma de entender la realidad, pues tenían muchos puntos de conexión todavía con el chamanismo, como puede ser Ulises, ¿no? Como viendo las sirenas, viendo pues con esos encuentros con seres mitológicos especiales, deidades, ¿no? Todo eso sucedía en una especie de estado alterado, ¿no? De mundo paralelo, ¿no? De mundo chamánico, ¿no? Ulises hizo un viaje chamánico. Pues ahí tenemos mucha cultura, ¿no? Entonces se fue uniendo, se fue, digamos, fragmentando lo que es el chamanismo, convirtiendo en diferentes religiones, diferentes culturas que iban evolucionando y iban modernizándose, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos lo que es la península ibérica ahora en la actualidad, pues lugares donde se dificulta la visión chamánica, la visión espiritual, donde debido al, pues lo que he puesto aquí, las luminiscencias, humos industriales, ruidos de motores, estímulos publicitarios, aislamiento de la naturaleza, los lugares donde están más iluminados, aquí en este gráfico, pues son los lugares donde se dificulta más esa conexión del propio ser con el espíritu, ¿no? Y el poder del trabajo chamánico resulta un poco más complejo, ¿no? Porque hay energías electromagnéticas que están interactuando de una manera que nos benefician de alguna manera, pero por otra nos están perjudicando. Entonces, encontrar ese equilibrio sería perfecto, pero digamos que donde menos luces hay es donde mejor circula la energía y más limpia está y mejor podemos hacer el chamanismo, ¿no? De conectarnos con la propia naturaleza, ¿no? Que es de la que venimos, ¿no? Y la que somos, ¿no? Entonces, si nos aislamos, poniendo mantos de cemento y poniendo paredes y creando todo, aislándonos y creando todo lleno de energías electromagnéticas, pues nos dificulta nuestro fluir, ¿no? El fluir constante de nuestra energía y coherente, ¿no? Y la armonía. Bueno, el siguiente, por favor. Entonces ahora, pues, quiero que nos vayamos a practicar el chamanismo a donde los místicos, los eremitas, los chamanes, que no dejan de ser todos una misma cosa, ¿no? Porque todo es una unidad, ¿no? San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz, eran personas místicas que conectaban con la propia esencia del ser, con el propio ser, ¿no? Entonces era un punto de vista chamánico también, totalmente. Y las cuevas siempre han sido un lugar donde los yogis, pues también en la India también se han metido dentro. ¿Por qué? Porque la roca tiene mucha energía, ¿no? Es una resonancia, ¿no? Sabemos que los minerales están cargados de energía. Es la propia tierra, ¿no? La propia tierra por dentro, es el útero, ¿no? Del que nosotros venimos, ¿no? La madre tierra, ¿no? Todos somos hijos de la tierra y del sol, ¿no? Pues entonces al entrar en la propia cueva, que además, en este caso de la foto, o en otros muchos, está también llena de agua,
podemos sentir el latido del corazón de la tierra, ¿no? Nos conectamos con la esencia ahí, ¿no? Sentimos una fuerte conexión. Entonces la cueva es un lugar muy chamánico, ¿no? Donde el chamán va y siente la conexión con la propia naturaleza, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos, pues, la cueva, la relación que tienen las cuevas con los minerales, ¿no? Que son amplificadores de resonancia y en muchos casos cada mineral, pues, tiene su propio influjo, ¿no? Su propia energía que transmite al ser humano, ¿no? Entonces, tenemos que nos metemos en una cueva llena de amatista, ¿no? Y esto, pues, es una resonancia tremenda, ¿no? Y con las propias piedras, como se hace muchas veces, pues las propias piedras tienen una energía muy fuerte que podemos colocárnoslas en los chakras, ¿no? En los diferentes chakras del cuerpo y nos va a transmutar la energía de una determinada manera. También podemos usar unos minerales determinados para unos fines concretos, ¿no? Ya sea energéticos o más espirituales, o hay muchas maneras de trabajar con los minerales, ¿no? De hecho, nosotros somos un 80% de agua y luego tenemos un montón de minerales dentro del cuerpo, ¿no? Que son los que le dan un poco la solidez, ¿no? A ese agua que es líquida, ¿no? Y otros componentes que tenemos, pero en un porcentaje importante somos minerales también. Pasamos a la siguiente diapositiva. Al igual que las cuevas, ¿no? Pues siempre desde todas las religiones, pues ha sido un lugar donde ha habido apariciones, donde ha habido encuentros místicos entre las deidades y las propias personas. Ya no solo el chamán que iba a la cueva a buscar o a hacer una pintura porque había tenido una visión o a buscar algo, pues si no, cualquier persona ya se podía acercar a una cueva, como ocurrió a las niñas estas ahí, tuvieron unas experiencias durante muchos días distintos, incluso muchísima gente se acercó allí y tuvo experiencias, ¿no? De hecho, siguen ocurriendo cosas, digamos, paranormales o milagros o acontecimientos extraordinarios relativos al espíritu en lugares donde hay cuevas, ¿no? Como es el caso de la Virgen de Lourdes, ¿no? La cueva tiene una resonancia, tiene algo especial que esa vibración del mineral y del agua que gira que está por dentro, pues crea algo, ¿no? Y así es. Por favor, la siguiente. Más allá de las cuevas, ¿no? Pues tenemos las montañas, ¿no? Que es un lugar desde donde de todas las tradiciones y culturas, pues siempre ha sido un lugar mágico, espiritual, donde los chamanes han subido a las montañas a buscar visiones, ¿no? Los monasterios. Sabemos que innumerables monasterios en la península ibérica pues están ubicados en las montañas. Esta es una foto de Montserrat, que es un lugar mágico y misterioso donde pues surgen apariciones ovnis, según cuentan, y es un lugar místico desde que se sabe con acontecimientos extraordinarios desde hace miles de años, ¿no? Es un lugar chamánico por excelencia en la península ibérica, como hay otros muchos, como puede ser el Pico Urrielu, ¿no? El Naranjo de Bulnes, que está en los picos de Europa, muchas montañas, ¿no? Los Pirineos ya de por sí, con los lagos de Covadonga, pues es otro lugar mágico, ¿no? Prácticamente todas las montañas son lugares cargados de energía y que por alguna razón ese mineral, esa roca, esa madre tierra, pues nos permite conectarnos con nuestra propia esencia y nuestro ser, ¿no? Y por ello, pues han ubicado durante miles de años, pues los templos en estas cimas de las montañas, como son los Himalaya, ¿no? Con el Tíbet, que es un país muy espiritual, donde hay muchos templos y pues es un país que está totalmente en la montaña, ¿no? A miles de metros de altura, ¿no? Entonces eso lleva consigo una carga que hace que una conexión fuerte, ¿no? Que pueda haber una limpieza energética ahí para conectar con la entidad, como hacían los Lakota, que se iban 3 días a tener una visión a las cimas de la montaña, ¿no? En ayuno, y a buscar a su espíritu guía, a su espíritu protector, a conectarse con los espíritus, ¿no? En la época de adolescente, ¿no? Para dar un paso más y tener su animal de poder y poder volver al mundo ya protegido y sabiendo un poco lo que va a ser su vida, ¿no? Es lo que iban a buscar los Lakota allí a la montaña, ¿no? En esa búsqueda de visión que le llamaban, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces aquí tenemos un lugar mágico de la península ibérica, como es
el castillo de la Iruela, ¿no? En Cazorla, ¿no? En la provincia de Jaén. Pues es un lugar mágico, cualquiera que pueda visitarlo, pues lo verá enseguida, que es un lugar tremendo, cuya energía es muy fuerte. Y por lo general los templarios, que eran sacerdotes, eran monjes, guerreros, algunos eran sacerdotes, otros no daban misa, pero todos eran monjes y además guerreros, entonces ubicaban sus castillos en lugares energéticos, porque ellos tenían conocimientos iniciáticos sobre la energía y sabían y habían estudiado en sus viajes a Jerusalén, era una orden que viajaba haciendo la guerra y tal, y bueno, cogieron conocimientos de otras órdenes místicas árabes, como eran los Hassassin, con los cuales pelearon, interactuaron y combatieron juntos en la misma época y de la cual pues aprendieron conocimientos, ¿no? Como el uso del hachís que ellos hacían y tal, ¿no? Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos lo que es el viaje chamánico, ¿no? Lo que podría ser un viaje chamánico, un viaje hacia la montaña, el camino hacia la montaña en solitario. No estoy hablando de ir a un sendero a lo mejor que cuando vas a ir pues está lleno de gente y es un lugar turístico, como puede ser un lugar maravilloso, la Cola de Caballo ahí en los Pirineos que le llaman, ¿no? Es un lugar que es una subida a una montaña, a una cima muy bonito, que está lleno de cascadas a un lado y a otro y muy bello, pero está lleno de gente. Entonces, un lugar solitario donde uno pueda ir a viajar físicamente moviéndose, pero a la vez interiormente, dentro de uno mismo, es un viaje en solitario en el cual pues uno va a encontrarse consigo mismo, ¿no? Con esa espiritualidad. Va a poder sentir la sincronicidad que existe con el entorno, ¿no? Con la propia naturaleza, porque cuanto más salvaje sea el entorno, más puro estará el ambiente y entonces la sincronicidad, cuando nuestra mente está en paz y empieza a estar en armonía y conectamos con la meditación, pues vemos que todo lo que gira alrededor pues está en sincronicidad, ¿no? Y se mueve un animal y entramos en contacto enseguida con él, el animal nos mira y depende cuál sea, pues se asustará el animal o nos asustaremos nosotros, pero ya empezamos a ver una sincronicidad que siempre existe en cualquier lugar y en cualquier sitio. Pero aquí el estar en la naturaleza como que existe un vaciamiento, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de nosotros mismos y nos conectamos con el entorno del cual siempre formamos parte y nunca hemos dejado de formar parte de él, ¿no? Entonces, bueno, ahí se respira un aire muy puro cuando empezamos a subir montañas altas y ese aire puro pues también nos va limpiando los pulmones y la energía, ¿no? Va circulando y bueno, es una experiencia grata, ¿no? Hacerlo en meditación, ¿no? Continuamos, por favor. Siguiente diapositiva. Entonces, bueno, cuando el sendero de subir a la cumbre se cumple, pues hemos llegado a la cumbre. Entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos una visión profunda porque estamos en la cima de una montaña y esto viene a ser un relativo a una visión interior que se ha acrecentado. Nosotros vemos con más claridad nuestra realidad, la realidad a la que pertenecemos. Nuestro mundo lo manejamos mejor porque tenemos una visión más periférica, ¿no? Solo el hecho de haber subido una montaña de esta manera, haciendo una introspección en nosotros mismos, obtenemos una visión profunda chamánica y una visión periférica de nosotros mismos y de la realidad. En la cumbre estamos teniendo una visión maravillosa del entorno, ¿no? Podemos ver a muchos kilómetros a la redonda, podemos sentir el aire, podemos sentir más la energía, ¿no? El viento fuerte que arrastra también el conocimiento de los espíritus, ¿no? Entonces ese conocimiento también nos está llegando, ¿no? En la montaña, porque en la montaña circula más aire, el aire está más limpio y todo fluye con más libertad, los pensamientos se aclaran, ¿no? Los pensamientos es una catarsis, es una liberación, ¿no? El encontrarse uno mismo en la cima de una montaña, ¿no? El subir hasta ahí arriba, ¿no? Es una visión chamánica lo que se obtiene, ¿no? Podemos llamarlo así. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué lugar también tan chamánico, ¿no? Cuando nos encontramos en medio de la naturaleza, en un lugar donde hay agua natural, un lago natural, ¿no? El agua también tiene una energía fuertísima, una resonancia tremenda, como sabemos, Masaru Emoto hizo unas investigaciones del pensamiento sobre el agua, y cuando nosotros interconectamos con un lugar así, mágico, lleno de minerales, lleno de agua, que está limpia, que está pura, que está cristalina,
podemos sentir una limpieza muy fuerte energética de nosotros, de nuestros pensamientos, una conexión con la naturaleza y una interacción con ese agua que es pura y hace resonar nuestra conciencia, nuestros pensamientos, nuestra conexión con la madre tierra, ¿no? Esto es chamanismo. Visitar un lugar así, rodearlo, estar ahí, respirarlo, estar tranquilo, tumbarse, coger conciencia de dónde se está y en esa meditación de sentirte uno con el entorno, comprender que eres uno, que como decía Carl Gustav Jung, ¿soy yo el que está sentado sobre la roca o soy la roca sobre la que él se sienta, ¿no? Soy todo eso a la vez. Soy también la roca está interactuando sobre mí, ese lago, todo está interactuando sobre mí. Pasamos a la siguiente diapositiva. El sonido del agua dice lo que pienso. Así es, el sonido del agua, estamos hablando ya de agua que se mueve, agua en movimiento, en un lugar donde hay un río, hay una cascada, así lo decía Chuang Tse, ¿no? Y es una realidad. Nosotros, al escuchar, somos el agua está en nosotros somos una unidad. Es un pensamiento del Vedanta Advaita, ¿no? Digamos, yo no soy una parte indiferenciada de la realidad, ¿no? Yo soy una parte indiferenciada, perdón. No soy una parte independiente, sino esto es un vehículo, el cuerpo es un vehículo. Yo tengo un nombre que me lo han dado, pero yo no soy exactamente esta experiencia. Esto es un vehículo que desaparece y lo que queda, esa esencia, esa es parte del todo. Eso es el todo. Entonces, al entrar en este vehículo se fragmenta y genera la experiencia que yo puedo llamar Jero Jonás con mi nombre o como quiera. Es esa experiencia, ¿no? Independiente. Parece independiente, pero no lo es. Fluye a través del todo, se genera a través del todo. Por eso el sonido del agua dice lo que pienso. Pues yo soy parte de ese sonido de agua, de esa gota de agua que cae en el océano infinito, que somos todos, ¿no? ¿Vale? Siguiente diapositiva. Entonces, cuando yo me voy a un nacimiento de un río, yo me siento en el río, me pongo allí y escucho el agua, ¿no? Cómo cae. Y ese agua que cae está hablándome, ¿no? Está generando mis pensamientos. Igual que todo en cualquier momento de la vida, pero en ese momento, en el nacimiento, donde suena tan fuerte el agua, ese río, esa cascada, ese movimiento energético que está generando, esa vibración, me puede decir que mis pensamientos son así, surgen de esa manera, ¿no? Entonces, es una manera de que luego cuando sales de aquel lugar, vuelves a otro sitio donde no hay un nacimiento de agua, pues comprendes la influencia que está teniendo el sonido, ¿no? Sobre la persona, ¿no? Y toda la energía que se genera. Porque cuando uno va a nacimientos o a cascadas, nota que hay una energía muy especial en esos sitios. Siempre hay como duendes, como elfos, como ninfas por allí. Es como un lugar mágico, ¿no? Siempre se crean lugares, se crean movimientos energéticos. Es un lugar lleno de magia, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces, dentro de esta visión chamánica que estoy intentando transmitir, pues un lugar mágico también, chamánico totalmente, es el bosque. Un bosque está lleno de magia también. Diferente planta, diferente estímulo, diferente pensamiento, diferente energía nos crea. Cada árbol, si es un bosque de un árbol concreto, nos va a crear una resonancia, nos va a crear una forma de pensar diferente, porque tiene una energía, tiene un pensamiento, tiene una sabiduría. Entonces, estamos interactuando con ese árbol, estamos interactuando con ese bosque y estamos entrando a formar parte de ese bosque. Y ese bosque nos va a aportar una energía concreta que nos vamos a llevar y que vamos a tener, ¿no? Y luego cogeremos distancia con ese bosque cuando nos alejemos, pero habremos estado ahí y habremos captado esa energía. Y de alguna manera podremos seguir conectados con esa energía, como con cualquier otra planta que hay en ese bosque, digamos que de una manera inconsciente a veces, de otras consciente, pero va a estar influyendo en nuestra realidad, ¿no? Ese bosque. Tanto si quemamos una hoja por el olor de la madera quemada, como si estamos ahí, dormimos debajo de hacemos una tienda de campaña ahí, todo
todo. La interacción que tengamos con el bosque en cada momento, pues nos va a transmitir unas energías u otras. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué tenemos en la naturaleza? Pues en la península ibérica tenemos unas plantas maravillosas, como es la lavanda, el romero. Son plantas llenas de virtudes que nos van a ayudar muchísimo, ¿no? En el tema, por ejemplo, de los pulmones, pues la lavanda nos va a ayudar muchísimo a respirar bien y a limpiar nuestras energías, ¿no? Las energías de nuestro entorno. Solo hay que coger un ramillete de lavanda y golpearnos en nuestra espalda con él, o frotárnoslo, olerla directamente así, y limpiarnos con ella en seco, aunque sea, pues sí, nos va a transmitir y nos va a limpiar muchísimas energías. Si hacemos un incienso con la lavanda, cualquier forma de utilizar la lavanda, pues tiene sus beneficios, al igual que otras muchas plantas que hay en la naturaleza, ¿no? Por eso es bueno plantarlas, interactuar con ellas, recuperar el contacto, ¿no? Que de alguna manera en las ciudades perdemos, ¿no? ¿Qué nos transmite cada planta por su olor, por su color? ¿Qué nos está diciendo, no? Nos está ayudando en muchas cosas, ¿no? O perjudicando en otras. Hay algunas que también pueden ser venenosas. El romero, por ejemplo, también es una planta buenísima y nos estimula, nos da fuerza. También nos protege, es una planta protectora, es una planta que también ayuda a limpiar la boca y el estómago y tiene muchas virtudes, ¿no? Tenerla cerca también como con una visión chamánica nos está ayudando mucho, ¿no? El romero. Pasamos, por favor, a la siguiente. Luego tenemos la ruda. La ruda es otra planta maravillosa que es muy mágica y desde hace milenios la han usado pues en el imperio egipcio y los babilonios y vamos, todas las culturas han usado la ruda, las que han podido, las que la han tenido, pues porque es una planta maravillosa y está en muchos lugares del mundo, la ruda. Así que desde los árabes, desde los romanos, todos han usado la ruda en muchas formas de cultura religiosa y de rituales y para limpiezas energéticas desde un punto de vista chamánico. La ruda es una planta muy importante porque nos ayuda a liberarnos de muchas energías que se nos puedan ir acumulando a lo largo del día a día, energías que se nos almacenan en los chakras o en los canales energéticos o en el propio aura, se nos acumulan energías y con la ruda pues la podemos liberar, ¿no? Podemos liberar esas energías y que nos están obstaculizando los pensamientos también. Esas energías que nos cambian nuestra percepción de la realidad, ¿no? Pues con la ruda liberamos esas energías y volvemos a ser nosotros mismos, ¿no? Esos estancamientos que se han producido ahí de energías, pues los liberamos y empezamos a ser otra vez nosotros mismos, con más claridad y más sanos, ¿no? De ahí muchas veces vienen algunas enfermedades, de no liberar esas energías. Pues con la ruda podemos hacer un tratamiento preventivo también para evitar enfermedades, ¿no? Muchas veces. Por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, con todas estas plantas que tenemos en la península ibérica, que son maravillosas y están en el campo, aunque pues la manzanilla la tenemos distribuida por el campo y es maravillosa, aunque a veces pues dicen que no se pueden coger o algo que es ilegal y que hay que comprarlas en la arboristería o lo que sea, o cultivártela tú y tal. Bueno, pues como haya que hacerlo, la cuestión es que puedes hacer tus tinturas, tus aceites, tus jabones y puedes tener toda esa especie de farmacia natural en tu casa con productos de la propia madre tierra y de la zona más cercana a ti, que es donde tú estás interactuando con la naturaleza y es de donde es mejor que saques la medicina, porque realmente la mejor medicina es la que más cerca vas a tener. Bueno, como decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina, eso decía, ¿no? Y eso es una gran verdad, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues si tienes que tomar medicinas o que son plantas o lo que sea, pues lo mejor es que sean las que más cerca tiene uno en donde vive, ¿no? Y por eso, pues desde donde yo soy, de la península ibérica, pues de ahí todas las plantas que tengo, pues puedo usarlas y yo creo que es suficiente, ¿no? Debería serlo para poder llevar bien el día a día, ¿no? Bueno, siguiente diapositiva. Aquí un poco también contar lo de las flores de Bach, ¿no? Con lo de las tinturas y todo eso, las flores de Bach son muy útiles y se pueden sacar. La mayoría, aquí en la península ibérica podemos obtener la mayoría de estas esencias florales. También los inciensos, ¿no? Son tremendos, ¿no? El incienso de palo santo,
que por lo general viene de Sudamérica. En Perú allí hay bastante, y en Brasil y tal, y el palo santo pues es muy útil y limpia mucho las energías desde un punto de vista chamánico, a nivel de casas, de lugares, estancias, ¿no? Estancamientos energéticos que pueda haber. El palo santo la verdad es que ayuda mucho. El propio incienso, la mirra, el sándalo, el copal. En la cultura pues de Andalucía, en Cádiz, en Sevilla, se usan los saumerios, ¿no? Que son que son fantásticos, ¿no? Para estas cosas, ¿no? Pues es una mezcla de todas estas plantas, y de muchas de ellas son mezclas a veces secretas que las propias cofradías realizan, y cuando pruebas un saumerio de estos y lo pones a quemar allí y tal, y bueno, eso es un humo que saca una energía que es maravillosa, es tremenda. Y limpia mucho y tranquiliza mucho el pensamiento, porque todo esto, por algo a Cristo le llevaron incienso, mirra y oro, ¿no? Por algo estaban dos de estas plantas, ¿no? Que se usan en los saumerios. Tiene alguna razón, ¿no? Porque los tres reyes magos le llevaron incienso y mirra, ¿no? Ahí podemos encontrar, y el sándalo, y todo esto se ha usado desde épocas milenarias, ¿no? Desde hace miles de años. Los egipcios, los babilonios, culturas posteriores, todos han usado estas plantas, ¿no? A modo de saumerio, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces aquí nos vamos a ir un poco al chamanismo oriental, ¿no? Pues Yu era el primer chamán que se transformaba en oso hace más de 5.000 años. Y entonces a este chamán un día salió una tortuga del agua y le transmitió el Pakua, ¿no? Este trigrama, ¿no? Entonces, de ahí parte lo que es la medicina tradicional china y, digamos, una corriente espiritual taoísta que tiene su fundamento también en lo que es el yin-yang, todos estos trigramas, ¿no? El Pakua, que se llama, ¿no? Y de ahí pues se fundamenta lo que es el Tai Chi, que es el movimiento de la energía, ¿no? El Qi Kun, que de otro modo pues también habla del mantenimiento de la energía en el propio cuerpo, de lograr conectarse uno consigo mismo, controlar la energía, hacerla fluir y que el propio cuerpo fluya perfectamente, ¿no? A través de la acupuntura es como nos curamos, ¿no? También, pero es donde aprendemos cómo el cuerpo humano funciona, ¿no? Y es lo que vamos a ir viendo. Todas estas tradiciones que vienen de China, ¿no? Pues, por ejemplo, en el Kung Fu se hablan de formas de animales, ¿no? En las que se movían las personas para realizar sus formas de Tai Chi, que el Kung Fu no es más que una forma de Tai Chi evolucionada para la defensa personal, ¿no? Entonces el Tai Chi son movimientos energéticos y se fundamentan en los movimientos de los animales, ¿no? Es muy chamánico, ¿no? Lo que es el taoísmo, lo que es la acupuntura, lo que es el Qigong, toda la canalización de la energía en los puntos, en el punto jara, ¿no? Desde donde parte esa energía vital, ¿no? Que luego le llamamos también, en otra cultura le llamamos prana, ¿no? O chi, ¿no? Diferentes formas de entender la energía, de verla, de clasificarla, diferentes técnicas, ¿no? Tai Chi, el Qigong, la acupuntura, muy chamánico también, ¿no? Pero en China, ¿no? Siguiente diapositiva. Allí en China también tenemos los 5 elementos. De otro modo que en la Wicca o en el conocimiento Lakota de la tradición del Camino Rojo, ¿no? Donde son 4 elementos, pues el norte, el sur, el este, el oeste, ¿no? Las estaciones, las 4 estaciones, desde ahí parte, ¿no? El entendimiento holístico, ¿no? En la medicina china son 5 elementos, no son 4, como en la tradición celta, que también son 4, ¿no? Pues aquí en la medicina tradicional china, pues se habla de 5, ¿no? El fuego, la tierra, y es una interacción, ¿no? El ciclo de generación, ciclo de control, ¿no? Unos, la madera, pues el fuego consume la madera, ¿no? La tierra absorbe el fuego y luego se nutren unos de otros, ¿no? El agua apaga el fuego, o sea, lo controla, ¿no? El metal, el fuego funde el metal, ¿no? Así vamos viendo la interconexión que hay entre todos los elementos de la naturaleza, los principales elementos, y podemos comprender cómo funciona
la materia de una manera holística, ¿no? Cómo todo tiene ciclos y cómo funciona todo de manera cíclica, circular y todo está interconectado, ¿no? El propio cuerpo humano reflejaban el bazo, el estómago, el corazón, el hígado, el riñón, todo tenía relación con el metal, con el fuego y se ve así y así es como funciona esta medicina, esta manera de entender la realidad de una manera holística y totalmente chamánica, ¿no? El corazón, el bazo, todo está relacionado, ¿no? Y si uno está muy alto, pues perjudica a otro, ¿no? Y tiene que haber un equilibrio energético, como en todo el cuerpo, ¿no? Como el tai chi, como en el qigong, todo, pues se trata de equilibrio, ¿no? De control de la energía, de equilibrio, control de la mente, cuerpo, espíritu, ¿no? Hacer de todo uno y poner un centro desde el que emerge la realidad, ¿no? De donde lo hacemos fluir. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, tanto en medicina china como en cualquier otro, pues en otras tradiciones, el número 12 siempre ha tenido es importante, ¿no? Digamos, en la realidad que vivimos, ¿no? Tanto en las formas como en las estaciones, como en el horario. O sea, en este espacio-tiempo que vivimos, el número 12 es fundamental, nos marca, ¿no? 12 eran los apóstoles de Cristo, 12, 12 por todas partes, 24 horas, hay que dividirlo, lo divides entre dos, te sale 12, que es mediodía, justo las horas que tiene un reloj, ¿no? Y en medicina china, pues también, ¿no? Son 12 los órganos con las vísceras, ¿no? Y entonces se divide en 12 estadios este ciclo, ¿no? En donde está el estómago, el bazo, y todo interactúa, ¿no? Todo está condicionado uno por otro, ¿no? Forma una unidad, ¿no? También en la música tenemos 12 notas y bueno, podríamos ir hablando mucho del 12 y de la interconexión que existe entre todos los órganos, las vísceras, los horarios, donde un órgano está en su hora concreta, como puede ser el calendario del horóscopo, ¿no? Pues en una época del año es en la que naciste y tienes una relación con tu pensamiento, con tu forma de ser, con algunos condicionantes que te marcan durante tu vida, ¿no? Y tienen relación con eso. Bueno, pues el estómago también tiene su momento horario, en un momento del día, en un momento del año también, como todo, es cíclico y tiene su momento, ¿no? Entonces los chinos lo veían de este modo y lo clasificaron y los pusieron, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces también en la medicina china el cuerpo humano es como la propia Tierra, ¿no? Hay 365 puntos de acupuntura principales. Entonces, el cuerpo humano como los dos polos, que son puntos de energía por donde la energía fluye, ¿no? Toroidal, de forma toroidal funciona el cuerpo humano y funciona el planeta Tierra. Entonces, estos puntos de acupuntura llevan a que la energía salga y entre por estos puntos de fuga y puntos de entrada, como puede ser la cabeza, las plantas de los pies, también pueden ser las manos. Y luego, aparte de estos puntos de fuga, pues tenemos que el cuerpo humano está también representado en diferentes puntos de concretos del cuerpo, como la oreja, también representa entero a la totalidad de la Tierra, del cuerpo humano, del universo, ¿no? Entonces, en la palma de la mano también podemos tener el universo entero, el propio ser humano entero, el propio cuerpo entero de la persona, ¿no? Con sus emociones, con todo lo que transmite, ¿no? Muchas veces también a la gente que leía la mano, ¿no? O que lee la mano, pues también adivina cosas a través de la mano, pues es una visión holística, ¿no? De la realidad. En cualquier lugar está toda la información de todas las cosas, ¿no? Es solo pararse, ver y ser consciente de que está ahí todo, ¿no? Todo está en nuestro frente y a cada momento, ¿no? Es como un constante nacer constantemente y todo se crea constantemente, ¿no? Está constantemente creándose. Siguiente diapositiva, por favor. Jerónimo, nos quedan 5 minutitos. Vale, pues vale. Bien, ya estoy acabando. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos el aura, ¿no? El cuerpo del aura, que pues aquí es donde los chakras y el aura humano está por diferentes capas, que son diferentes planos de pensamiento que parten desde el corazón, desde el pensamiento los generamos también. Bueno, están ahí, ¿no?
y es desde el ser de donde tenemos que sacar la luz para manifestarla y que nuestro aura esté funcionando en perfecta armonía. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, dos señores principales que quería hablar, que son dos personas que son fundamentales en la manera que yo tengo de entender el chamanismo, ¿no? Y en lo que ha sido el chamanismo moderno actualmente, ¿no? Son Carlos Castaneda, Michael Harner, que entre ellos se conocieron. Michael Harner ayudó a Carlos Castaneda a editar, a ordenar sus apuntes de chamanismo que él estaba sacando allí en México cuando iba a ver a su chamán, a su maestro, Juan Matus, y tuvo su experiencia de iniciación y su experiencia con el chamanismo. Bueno, pues Michael Harner le ayudó a él a publicar y a ordenar todo esto, ¿no? Carlos Castaneda, sus propios libros son maravillosos y nos hablan muchísimo de chamanismo, así como la tradición de Michael Harner, que también es por una tradición de chamanismo muy interesante y muy valorable los dos, y a seguir y a estudiar, y para cualquiera persona que le interese el chamanismo, ¿no? Son fundamentales bajo mi punto de vista, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces, bueno, como hemos hablado, pues dentro de lo que es el chamanismo hay unos ritos de iniciación que en las culturas chamánicas antiguas siempre se han hecho, ¿no? Como eran los ritos de iniciación en la época de pubertad para encontrar el propio animal de poder, la propia magia en uno mismo, la propia conexión con el mundo y su punto para guiarse, ¿no? Porque digamos que en esa visión uno ya tiene muchos datos que van a marcar su vida, ¿no? Es un poco ver el futuro, es un poco saber quién es uno, tanto por su pasado como por su futuro, pero en el presente, porque todo es el presente, ¿no? Entonces, en esa expansión, en ese momento de expandir la conciencia a través de un ritual, pues uno obtiene una información que le plasma esa realidad, ese todo que uno es, ¿no? Entonces, esto ayudaba en la época de pubertad, que ahora se ha perdido esta visión chamánica, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, quería hablar un poquito, no sé ya si me dará tiempo, pero de lo que son también los chamanes y las plantas, ¿no? Esta es María Sabina, es una chamana mazateca que vivió en la Sierra de Oaxaca, ahí en México, y se hizo chamana ya mayor porque primero estuvo casada, tuvo muchos hijos y tal, tuvo una vida pues como cualquier persona en esa zona, en esa cultura, y luego al final durante algunos años pudo ser chamana y usaba los hongos psilocibes, hongos sagrados, y ya lo llamaba los niños santos. Y bueno, esta chamana se hizo muy famosa por un tal Robert Gordon Wasson, que fue el que escribió el libro, y la llegaron a visitar y mucha gente famosa de Hollywood, de los Rolling Stones, los Beatles, y se hizo muy famosa, y un poco pues ella denunció en aquella época pues la falta de escrúpulos de la gente también a la hora de ingerir estas plantas, ¿no? Que no tiene conciencia de lo que está haciendo y las ingiere de una manera solo por el tema lúdico, sin pensar que esto es una cosa sagrada muy importante, y que si lo haces mal pues te puede llevar a estados de locura o simplemente, sí, a enfermarte, ¿no? Más que una planta sanadora, se puede convertir en una planta negativa para uno por usarla mal, ¿no? Entonces es una planta chamánica, y ella pues habló de eso, ¿no? Del uso terapéutico, y ella lo trabajaba, ¿no? De manera chamánica con los psilocibes, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y esta es la ayahuasca, ¿no? Esta foto las hice yo en la selva del Amazonas cuando fui, y que estuve con un chamán allí y quise experimentar la ayahuasca y saber un poco cómo funcionaba. Toda la foto de esa es todo el material de ayahuasca que se necesita, de la Banioctoriosio capi, que se necesita para hacer dos pociones, digamos, ¿no? Dos bebidas para dos personas. Y luego estos son algunos de los ingredientes que se le añaden dependiendo de la ayahuasca que estemos usando, ¿no? Porque según sea la ayahuasca, si hay 4 tipos en esa parte del Amazonas, que es la ayahuasca trueno, la ayahuasca fuego, ayahuasca cielo y ayahuasca rayo. Cada una de estas distintas pociones pues lleva unas plantas distintas. El chamán va al mundo de los espíritus, busca cuál es la poción que la persona necesita, y él elabora ese producto, ¿no? Con diferentes plantas, ¿no? Hay capirona, chacruna, esos son 2 cigarros de tabaco, hay toé, hay diferentes plantas aquí que usan los chamanes de la selva para elaborar su poción que llaman ayahuasca, ¿no? Pero deja de ser una mezcla, ¿no? De todas estas plantas, ¿no? Vale, siguiente diapositiva. También el tabaco es una planta, no el tabaco que usamos nosotros aquí en Occidente,
que es un tabaco que se ha, digamos, como dicen allí en la selva y tal, que se ha corrompido, ¿no? Ellos usan otro tabaco que es el Nicotinae rústica, que allí en Perú se le conoce como mapacho, y no tiene por qué ser fumado, ¿no? Aunque a veces sí puede ser fumado, pero para lo que son los rituales de sanación, que es la planta más potente precisamente y más importante en la selva, ¿no? Para sanar, es el propio tabaco, pero es otro tabaco, es el que comento, no es el mapacho, aquí tengo uno, y bueno, hacen cigarros allí y es mucho más grande que el propio, que un cigarro normal, de estos de Winston o lo que sea, pues estos son mucho más grandes y es otro tabaco, ¿no? Tiene 20 veces más nicotina, pero no tiene alquitranes, ¿no? Es natural y no tiene ningún tipo de alquitrán, entonces es mucho menos cancerígeno, ¿no? Y lo que se hace allí en la selva, que he podido yo experimentar, ver, es, se sopla, ¿no? El chamán enciende estos cigarros y sopla, como se ve en la foto, sobre la cabeza de la persona y es el soplido lo que a él le está haciendo ver y el ingerirlo, el beberlo, y el paciente también al recibir el soplido y al beberlo, también es un purgante muy fuerte este tabaco, ¿no? No es que la persona, el paciente lo fume, sino el paciente lo que hacen es soplarle y beberlo, y el chamán le sopla y lo bebe también, ¿no? Y esto ayuda a curar enfermedades como es el Parkinson, eh, y el Alzheimer y otras muchas enfermedades que ayuda a curarlas, ¿no? Y yo he podido ver a personas que se han curado, ¿no? Con tratamientos con tabaco, ¿no? Se han curado concretamente el Parkinson. Yo estuve visitando a una persona que llevaba un tiempo tratándose y se había curado de estar muy mal en cama que no podía levantarse, pues ya yo estuve ahí con su familia en una ceremonia y lo pude corroborar que era así, ¿no? Entonces, bueno, funciona el tabaco como medicina, también para enfermar, pero bueno, eso es corromperlo. No es el mismo tabaco ni se hace de la misma manera. Siguiente diapositiva. Bueno, ya tengo que estar terminando, ¿no? Bueno, la música del chamán, muy importante, ¿no? El chamán. El chamán usa principalmente, pues, el instrumento más importante que existe para el ser humano es la voz. La voz es lo más importante que tenemos y a nivel chamánico, pues también es el más potente, es el mejor instrumento musical. Parte del propio ser humano de dentro, entonces coge la propia esencia del ser y de ahí parte la energía del cuello, de la garganta, nace y es el propio ser el que vibra, ¿no? El que es capaz de hacer el chamanismo. También el chamán usa mucho el tambor o las maracas. ¿Cómo es? Es un instrumento, es un sonido reiterativo. Aquí tengo una... El sonido reiterativo, el sonido constante, el sonido del tambor, pum, 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 pum. Esto nos hace entrar en un estado de trance e ir al mundo espiritual para buscar información, para trabajar como chamán, ¿no? Otros instrumentos también pueden servir para el chamán, pero básicamente son la voz, el tambor y las maracas. Cualquier instrumento, pero ya estamos yéndonos a hacer evolucionar y a, digamos, a trabajar más como musicoterapia y con la música en una línea más avanzada, más fragmentada y más concreta, ¿no? Más evolucionada, ¿no? Con diferentes instrumentos musicales. Y ahí es donde entramos también en el mundo espiritual, ¿no? Pero bueno, siguiente diapositiva. ¿Termino ya, Laura, o cómo? Pues me has dicho 5 minutos. Sí, bueno, si crees que puedes terminar la idea pronto, continuamos. Bueno, me quedan unas cuantas diapositivas, 5 o 6. Bueno, el tema de la música también viene a ser un poco hablar del chamanismo y la música, y también aquí he puesto un dibujo de la Catedral de Sant Creu de Barcelona, pues como la geometría musical, que todo en el universo tiene una armonía cósmica, una geometría, una música subyace en todo lo que tenemos, ¿no? Entonces, los pitagóricos también, los platónicos para mí también eran chamánicos, tenían un punto de vista chamánico de las cosas, y también los iniciados que hicieron estas catedrales, también había mucha musicalidad en su arquitectura, ¿no? Pitágoras lo hizo toda esta escala que tenemos musical a través del monocordio. Él inventó el monocordio, que es un instrumento, pues eso, de 7 notas, y él, a través de la geometría, subdividió las notas, creó la escala que tenemos hoy día, y de ahí pues surgieron el piano y la guitarra y los distintos instrumentos que tenemos, ¿no? A través de ese monocordio que tenía una sola cuerda. Y bueno, de ahí hablamos de la armonía cósmica, de esa unidad cósmica que lo une todo y que todo resuena, ¿no? Todo es música, ¿no?
Siguiente diapositiva. Entonces, en esa resonancia de la que todos formamos parte, pues todo esto parte de una vibración que se convirtió en luz y de ahí pues surgió la forma, que es el universo que conocemos. Entonces, todo es mente, porque todo lo clasificamos a través de la mente. Entonces, no deja de ser vibración, luz y armonía, que se genera, ¿no? Esa vibración, ese sonido, esa resonancia. Siguiente diapositiva. Sí, entonces, de la misma manera, lo que es arriba es abajo, podemos estar en la Vía Láctea y tiene esa forma de phi, esa forma que tiene la caracola, esa medida áurea, ¿no? Que también está en el genoma, en el ADN, y también son esas espirales, esas formas que subyacen en todo y que nos están hablando de que lo que hay en una minúscula partícula está en el universo entero, de que pues como sacaron a la oveja Dolly de una minúscula partícula, de una oveja, hicieron otra oveja, ¿no? Pues esto nos habla de eso, lo que es arriba es abajo, ¿no? El universo en un átomo de la playa, ¿no? Siguiente diapositiva. Y aquí hay dos dibujos, dos arcanos, dos dibujos, el Metatrón y la Flor de la Vida, que nos hablan de la forma de la creación, ¿no? De la geometría sagrada que subyace tras esta creación en la que nosotros creemos estar y llamamos realidad, ¿no? Y no deja de ser una ilusión manifiesta, parecida al estado de sueño, ¿no? De ensoñación, de sueño. Vivimos en una realidad, pues, ese es un punto de vista, como decía Calderón de la Barca, la vida es sueño y los sueños sueños son, ¿no? Bueno, pues dentro de esta realidad que podemos llamar Matrix, mundo holográfico, realidad vivida, soñada, como queramos, tenemos estos dos dibujos referentes que nos hacen referencia y nos marcan esa geometría de esos dos triángulos conectados entre sí, que una tridimensionalidad pues nos habla, nos dice muchas cosas, ¿no? Observándolo y pensándolo, razonándolo, podemos entrar en él y podemos imbuirnos de su esencia y su simbología nos va a transmitir un conocimiento muy profundo que nos va a dar una realidad, un punto de vista de la realidad y vamos a integrarlo poco a poco y vamos a aprender de él, ¿no? Igual que con la flor de la vida, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Nos está transmitiendo un conocimiento, una realidad, una fragmentación, una subdivisión, una pluralidad, ¿no? Un emerger de la realidad, ¿no? Es investigarlo, es conocerlo, entrar dentro, ¿no? Siguiente diapositiva, ya penúltima. Somos los hijos de la tierra y del sol, ¿no? Yo no quiero clasificar ni chamanismo, ni ningún tipo de religión, ni nada, simplemente somos hijos de la tierra y del sol, ¿no? Entonces ya todo lo que sea fragmentar y clasificar y ya, para mí Jesucristo un gran chamán. ¿Quién puede hacer milagros así de esa manera, como nos ha contado la historia? Todo eso, pues el gran chamán Jesucristo también. Ramana Maharshi, ¿no? Por su historia, ¿no? También lo considero un gran chamán, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo somos hijos de la tierra y del sol y todos somos hermanos y no hay ninguna, o sea, no tenemos por qué separarnos por la religión ni nada. Todos somos lo mismo y al final somos eso, hijos de la tierra y del sol, cada uno es su propio chamán y cada uno interactúa en el mundo como su propio chamán en conexión con su propia deidad, ¿no? Es lo que yo pienso que estos señores vinieron a decirnos, ¿no? No nos dijeron nada de interactuar con más gente, o sea, sino que no nos transmitieron Jesús, para mí no nos transmitió, sino nos transmitió un punto de vista chamánico de tú conéctate con tu propia divinidad y vívela, ¿no? Vívela en las montañas, en la tierra, con los hermanos, con la gente, amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? Un poco eso, ¿no? No habla de fragmentación, ni de pelearse, ni de cosas políticas, ni nada. Es simplemente habla del ser humano, del corazón, de vivir a través de ahí, ¿no? Igual que Ramana Maharshi, más a través del silencio, ¿no? Pero también es chamanismo, ¿no? Es a través del silencio viene la información, ¿no? No hace falta mucho hablar, ¿no? Es bastante sencillo, la verdad es bastante sencilla y no hay que enredarla mucho para conocerla, ¿no? Es lo que Ramana Maharshi nos habla, ¿no? Está al alcance de la mano de cualquiera, ¿no? De cualquier persona analfabeta que sepa mucha cultura, lo que sea. Todos somos iguales, hijos de la tierra y del sol, ¿no? Y ya la última diapositiva y termino. Y todo esto, bueno, lo que nos impide alcanzar ese estado chamánico
máximo, ¿no? que podía tener Jesús o Ramana Maharshi, pues es, al fin y al cabo, son los condicionantes, ¿no? Los condicionantes es la propia palabra, todo, ¿no? Todo lo que fragmentamos, todo lo que conocemos, como la realidad que vivimos, todo eso nos está llenando de ilusión y nos está llenando de confusión, ¿no? Por los cinco sentidos, digamos, que entran cosas, los cinco sentidos que tenemos, pues nosotros por el cuerpo echamos lágrimas, saliva, cera, excremento, tal, diferentes, nos sale sudoración, todo eso es propio de este mundo en el que interactuamos, ¿no? De esa impureza en la que interactuamos que no nos deja ver esa realidad, ese mundo espiritual real, que es en el que siempre estamos viviendo y al que pertenecemos, ¿no? Vemos ese otro plano más tonal, menos nahual, ¿no? En el cual que queremos estar y el cual nos crea esa confusión y este gráfico es el arqueómetro, que es de iniciados que lo hicieron y tal, hace ya algunos siglos, y bueno, muestra un poco eso, ¿no? Pues eso, el calendario, todo donde vivimos, ¿no? La matriz, digamos, de alguna manera, esto que nos condiciona, en la que creemos estar en lo que estamos y nos hace ser como somos, pero podemos aprender a vivir desde el ser, desde el corazón y que los condicionantes no nos influyan, ¿no? Y con esto acabo, ¿no? Y nada, encantado de haber contado esto. Ahora puede haber preguntas si queréis, si hay gente interesada en hacer alguna pregunta, pues encantado de responderla. Pues claro, claro que hay gente ya que ha realizado sus preguntas en el chat. Gracias en primer lugar por toda la información que acabas de compartir con nosotros. Y antes de pasar a la primera pregunta, es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y que tiene dos objetivos fundamentales. Uno, ayudar a difundir el conocimiento humano y dos, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Justo debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar toda la información que necesitéis sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Por ejemplo, para suscribirte a nuestro canal de YouTube e informarte de nuevos directos. También para visualizar vídeos ya publicados. Para colaborar, por ejemplo, también como voluntario o voluntaria para Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y ahora, Jerónimo, sí que vamos a pasar a la primera pregunta. Bueno, pues un segundito. Nos pregunta Cristina desde España, ¿todos podemos ser chamanes? ¿Uno puede formarse en eso o se deben hacer con alguna cualidad concreta? No, no, no. Cualquiera puede ser chamán. Es una forma de entender la realidad principalmente. El ser chamán, ¿se me estaba viendo? Sí, sí. Es una forma de entender la realidad. Cualquier persona puede ser chamán. Todos estamos llamados a ser chamán. Es lo que yo pienso que decía Jesús y dicen todos los grandes sabios, ¿no? Que llámalo de la religión que sea o de la forma de entender la espiritualidad que quieras, pero todo viene a ser lo mismo. La esencia es la misma para todo. Y todos podemos tener esa conexión. Es encontrar nuestro modo de acceder a eso, ¿no? A esa realidad, ¿no? Que todo lo ves desde un punto de vista chamánico, ¿no? Entonces ya estás convirtiéndote en chamán, en el momento que actúas tú de esa manera, ¿no? Que haces esas cosas y sientes esa conexión con el entorno, esa sincronicidad, ¿no? Comprendes esas cosas, ya empiezas a vivir de un modo de vista, de un modo de entender la vida chamánico. Esa es la respuesta. Bien, pues nos dice desde Perú, ¿se podría decir que mi madre era chamánica? Tenía mucho conocimiento sobre medicina natural. Llamaba al viento, sabía cosas viendo las hojas de coca. ¿Podría ser entonces chamánica? Claro, totalmente. Su madre era totalmente chamánica. Veía cosas en las hojas de coca, sentía el viento. Claro, en países de Sudamérica hay un porcentaje muy importante de indígenas que viven de un de un punto de vista chamánico, tiene una visión holística de la realidad, ¿no? Países como Perú es casi, yo diría que un 40% de la población tiene un punto de vista de entender la realidad muy chamánico, ¿no? Holístico, ¿no? Muy conectado con la naturaleza, con la madre tierra, con la Pachamama, ¿no? Es, es chamanismo lo que se vive en muchos lugares en Perú. Bien, pues nos pregunta María desde España. Con frecuencia hablo con alguien y mis guías me hacen llegar el nombre de una planta que me hace llegar a la dolencia de quien intercambia conmigo. ¿A qué puede deberse esto? A la dolencia de... De la persona con la que está hablando.
O sea, la pregunta es que ella dice que a menudo habla con gente y luego sus guías le hacen llegar una planta Sí, que resulta que da con la dolencia de la persona en pues cuestión. eso es chamanismo. Eso tus guías te están diciendo que el camino chamánico tiene mucho que ver contigo, ¿no? Te están, te están ayudando, ¿no? A que ayudes a otras personas, ¿no? Pruébalo, usa esa planta a ver si es verdad que cura a esa persona. Hay mucho Bien, chamanismo. pues seguimos, dice Francisco desde España. ¿Podríamos decir que el chamanismo es una religión? El chamanismo es una filosofía más que una religión, es una forma de entender la vida y de curar. Es culturalmente el chamanismo se puede tomar como una religión en Siberia, se lo pueden tomar como una religión, nació, digamos que surge de por allí, pero se puede entender como una religión, como una filosofía, es etiquetarlo. Digamos que es la primera forma de espiritualidad de la humanidad, ¿no? Si quieres llamarlo religión, lo puedes llamar, pero es libre, digamos que no hay un líder, ¿no? No es jerárquico y no tiene por qué haber un líder, desde mi punto de vista. Cada uno puede tener su propia experiencia chamánica y parte de él, ¿no? Y es su chamanismo, como él lo llama. Hoy día, como hay tanta globalización, podemos obtener información de diferentes cosas, pues siempre lo puedes llamar chamanismo, aunque metas taoísmo, metas yoga, metas cosas, pero tú vives una experiencia chamánica y tú lo sientes como chamanismo porque entras en contacto con la tierra y tú lo vives así, o a lo mejor otro lo vive como taoísmo, se llama a sí mismo taoísta, pero también coge cosas de chamanismo y como hemos visto, pues también el taoísmo tiene una base chamánica fuerte el mismo yoga, ¿no? Viene de los Upanishads, de antiguo, ¿no? Y era una visión chamánica, ¿no? Igual que prácticamente todas las tradiciones han tenido un principio chamánico, ¿no? El cristianismo, ¿no? El Antiguo Testamento. Moisés subía a la montaña, hablaba con Dios, mucho chamanismo, ¿no? Subir a una montaña, búsqueda de visión, llega a la montaña, obtiene la visión de los espíritus, del espíritu concretamente. O sea, lo podemos entender como chamanismo también, ¿no? Bien, pues seguimos. Dice Claudia desde España. Para ampliar la conciencia, ¿se tienen que tomar sustancias psicotrópicas desde el chamanismo? No, no hay que tomar sustancias psicotrópicas. Hay quienes usan en determinadas culturas donde por tradición se han usado siempre y se siguen usando y son legales y se usan y está permitido y se han usado, pero no tienes por qué, para ser chamán, usar esas plantas. Lo que es más, no conviene. De hecho, los grandes chamanes te pueden decir que el chamán más fuerte es el que no necesita esa planta para ver, o que cuando esa planta la ingiere no le produce ningún estado alterado de conciencia porque ya está él en ese estado al que la planta te lleva. Es decir, una persona que toma ayahuasca y le hace mucho efecto, aunque esté limpia, toma ayahuasca para curarse o para curar a otro, para ayudarse a sí mismo, y hace una preparación importante para tomar esa planta. La toma y esa planta le lleva a un estado de conciencia alterado donde tiene visiones y surgen cosas y pasan cosas. Si llega un chamán a tomar esa planta y no tener ningún tipo de alteración porque ya vive en ese estado y no siente nada, la planta se integra dentro y no pasa nada, eso es la perfección, ¿no? Dentro del chamanismo. Ese es el estado al que se debería alcanzar sin necesidad y de ahí obtienes que una vez tomas la planta ya está dentro de ti para siempre y ya nunca más necesitas volver a tomarla porque has comprendido que tú ya como chamán vives en ese estado de conciencia. No necesitas tomar la planta, puedes tomarla pero no te hará el efecto. Cuando tomas esa planta y te hace efecto, un efecto es que no estás todavía al nivel de ese gran chamán, digamos, que ha alcanzado esa perfección. Tomar las plantas puede ser peligroso si se hace en un contexto inadecuado o se usan de una manera inadecuada, sobre todo en países que es ilegal ya lleva un componente añadido negativo, ¿no? A la experiencia que vas a tener. Pero sobre todo el hecho de tomarla en un entorno que no es el adecuado, en un momento que no es el adecuado, con gente que no es la adecuada y sin saber hacerlo puede ser muy peligroso porque a veces son plantas muy fuertes que te pueden hacer tener problemas psíquicos, ¿no? Y no sabes salir de allí. Es peligroso, vamos. Hay que tener cuidado con las plantas y no es necesario usarlas.
Bien, pues nos dice Lina desde México, ¿qué opinas de la ayahuasca como terapia? Pues considero que es muy buena, ¿no? Es una terapia muy buena. Y sé de gente, de psiquiatras, médicos, uno francés, Jacques Mavit, en el centro Taquihuasi, ahí en Perú, que ayuda a mucha gente y son gente cualificada, ¿no? Son psiquiatras cualificados por universidades y que se han dedicado al chamanismo y a la ayahuasca como principal planta para ayudar a gente y tal, y hay mucha gente, distinta gente, en Perú, en la ciudad de Lima, pues hay psiquiatras trabajando allí que son cualificados y reconocidos a nivel internacional y la ayahuasca es una medicina que está demostrado que ayuda a las personas a librarse de adicciones y de otro tipo de problemas, ¿no? Es una medicina constatada. Pues nos pregunta Avi, ¿cuántas veces se puede tomar la ayahuasca? Dicen que las plantas sagradas se toman unas cuantas veces en la vida. Pues sí, como poder puedes tomarlas muchas veces, ¿no? Cada uno dependiendo de su dónde viva, de lo que sea, ¿no? Hay chamanes en la selva del Amazonas o en Brasil, que en Brasil, la selva del Amazonas, en Perú, en diferentes países de por allí que la toman a diario, ¿no? Otras personas, pues, una vez en la vida tienen suficiente, y otras que ninguna, otros tres, no hay un número determinado ni nada. Pero es una planta que a nivel ocio es muy difícil tomarla, ¿no? Para divertirse, a nivel lúdico. Porque es una planta que está muy mala de sabor y además es una planta que es tan fuerte que como para divertirte no sirve, ¿no? Realmente. Dice José desde México, ¿qué enfermedades se pueden curar o sanar con estas plantas? Pues se pueden curar y sanar muchas enfermedades, muchísimas, a nivel espiritual, a nivel mental y a nivel físico, en los tres niveles. Con ayuda del chamán, pues la planta ayuda, ¿no? Al propio paciente y luego al chamán ayuda indicándole muchas veces cuál es el remedio que tiene que tomar. O la propia planta te puede ayudar a ti mismo a ver qué es lo que tú estabas haciendo mal en tu vida y te lo muestra. Luego ya que tú lo corrijas, eso ya depende de ti, pero la planta de ayahuasca, por ejemplo, te puede mostrar una enfermedad, la razón por la que te ha venido. Luego tú ya eres libre de poner remedio a eso si eres capaz y puedes, pero te puede dar mucho conocimiento sobre ti mismo, ¿no? En principio, es una de las cosas que la ayahuasca te puede dar, para conocerte mejor a ti mismo y saber dónde lo estabas haciendo mal para que se haya generado ese problema, ¿no? Como es una visión holística, pues tenemos en cuenta que puede ser condicionantes de cualquier tipo los que al final nos llevan hasta una enfermedad concreta, que puede parecer lejano el principio de lo que la conclusión, que es la enfermedad, ha sido, ¿no? Entonces nos ayuda a discernir esas cosas que están en el inconsciente y que se escapan a nuestro conocimiento, ¿no? Bien, pues seguimos. Dice Carlos desde Perú, ¿qué precauciones debemos tomar si practicamos el chamanismo? Hay gente que ha terminado tocada. Claro, pues principalmente no tomar plantas en condiciones inadecuadas, tomar plantas así alegremente y en lugares que no son adecuados o meterse en asuntos profundos demasiado peligrosos que nos puedan perjudicar, ¿no? Que no sepamos dónde estamos, ¿no? Como se dice comúnmente, no meterte en camisa de once balas, ¿no? No meterte a curar a alguien porque, venga, voy a ser chamán y voy a practicar. Mi primera práctica chamánica va a ser una cosa muy complicada, una persona que está muy mala, y voy a montar ahí un pitote chamánico y tal, a ver si lo curo y tal, y suceden cosas rarísimas que te llevan a ti a ponerte malo. Pues no entrar ahí, tener cuidado, ir poco a poco, ir limpiándote, ir haciéndote fuerte, ir conociendo el mundo, pero sobre todo no intentar hacer cosas para las que no estás preparado, ¿no? Por querer más de lo que tú realmente estás preparado para hacer, ¿no? Dice Mireia desde México, ¿qué tan cierto es cuando te haces un baño con diferentes hierbas y te dan algún amuleto para protección y malas energías, para ayudarte a salir? Que, ¿cómo has dicho al principio la primera palabra? ¿Qué tan cierto es? ¿Cómo? O sea,
¿Qué tan cierto es? O sea, si es cierto que cuando te haces un Ya. baño con diferentes hierbas y te dan algún amuleto para protección y malas energías, puede eso ayudarte a salir adelante. Sí, puede. Claro, las plantas, como he dicho antes, la ruda es una planta que nos protege mucho y nos limpia mucho. El romero, la lavanda, un baño con esas plantas, pues elegir unas plantas adecuadas para un baño concreto, buscar la información que está en internet y en muchos sitios podemos obtener información de aromaterapia, de plantas, de aromas, pues eso es así, eso solo hay que probarlo, ¿no? Los saumerios que se usan en la Semana Santa en Cádiz y en Sevilla y tal, eso lo pruebas, te pones el saumerio y tal, y tú lo notas. Si tienes la percepción abierta, la intuición un poco desarrollada y tal, y te das cuenta de esas cosas, verás claramente que eso funciona y que es real. Y lo de los amuletos, bueno, pues hay muchas formas de cargar los objetos de energía. Ahí se puede cargar un objeto de energía positiva que te ayude a protegerte a ti mismo, ¿no? Una piedra, algo, alguien puede dártelo con mucho cariño, con mucho amor, para que te proteja, meter esa intención en la piedra, concentrarse mentalmente y con el corazón para que esa piedra te vaya a ayudar y te la da, y esa piedra seguramente tendrá una energía muy buena que te vaya a ayudar. Es constante, ¿no? No tiene por qué ser todo es así en la vida, ¿no? Cuando interactuamos es así, estamos dando amor y estamos interactuando con esa persona y como somos agua en un 80%, como decía Masaru Emoto, ¿no? La vibración cambia, ¿no? Las propias partículas del agua que somos, constantemente estamos haciendo eso, ¿no? Transmitiendo energía. Somos chamanes constantemente todos, aunque no lo sepamos y lo hagamos muchas veces de manera inconsciente, pero vivimos en un mundo chamánico en el que si lo ves desde esa perspectiva, todos somos chamanes actuando, aunque no lo veamos así o neguemos el chamanismo o reneguemos de la religión, de la espiritualidad y todo. Mucha gente, porque todos tenemos esa capacidad de actuar y de emitir energía y de transmutar la energía. Bien, pues nos dice Soledad desde Argentina. Si la planta de ruedas se seca, ¿es porque hay energía negativa? Bueno, hay gente que dice esas cosas. Yo he leído en internet cosas de estas y tal. Yo allá no lo sé, no te lo puedo decir. O sea, eso ya cada uno tiene que investigar y ver por qué se seca la planta o si es por qué razón, ¿no? Yo no puedo decirte, eso es así concretamente siempre. No lo sé, no tiene por qué ser siempre porque haya mala energía. Puede ser, pero no tiene por qué ser siempre así. Pues nos dice María desde España. ¿Qué hierba en infusión recomiendas para personas que tienen muy estancada su energía y los chakras? Ya, ¿qué infusión? Pues bueno, no pienso ahora mismo que para eso más recomendaría, si tienes estancadas esas energías, los chakras, el moverlas, más el qigong, el tai chi, es lo que, ese tipo de cosas. Meditación en movimiento, ¿no? Es lo que puede hacer, empezar a hacer evolucionar. Y más recomendaría aromaterapia también, ¿no? El mover las energías a través de los humos, ¿no? Y bueno, lo que es una infusión ahí, pues no sabría decir. Nos pregunta Adela, ¿podrías confirmar si con las plantas se logra disminuir las compulsiones? Pues sí, sí se puede. Hay un señor que habla muy bien de plantas que es Josep Pamies y yo le recomiendo a todos los que me escuchan que miren también en su página y tal porque es una persona que sabe mucho de plantas, es muy interesante y él recomienda algunos libros como es no a ver, el libro de las recetas no me acuerdo del nombre ahora mismo, pero bueno, este señor lo publicitó, es un libro muy antiguo de una, llamémoslo chamana, una señora que era santa alemana y tiene un libro súper bonito sobre muchas plantas y muchísimos remedios con esas plantas naturales que puedes plantar en la península ibérica o en cualquier lugar, ¿no? Los remedios de la botica del Señor, se llama el libro. Los remedios de la botica del Señor, de una santa alemana, ¿no? Recomiendo ese libro, porque veo que hay gente preguntando por plantas y tal. Bueno, Mm. Bien, pues nos dice María Luisa desde Colombia, ¿dónde estudiar el chamanismo? ¿Cuáles son los pasos para el rito de iniciación?
Bueno, realmente el chamanismo lo puede estudiar cada uno desde el lugar que quiera, ¿no? Y parte desde uno mismo el proceso, ¿no? Es bueno que haya guías y buscar en sitios concretos. Hay personas, buena gente, que da instrucción chamánica en diferentes países y culturas. Uno puede irse a viajar a Perú y conocer a la tradición, a los quechua, irse a los quechua, ir a buscar allí a las montañas, chamanes, queros, tal, que vayan por allí, o irse a la selva y buscar los chamanes de la selva. En México también hay pues las tribus, los mazatecas, ¿no? Como hemos hablado, pues hay muchas corrientes que todavía perviven la cultura y hay chamanismo y pueden conocer a chamanes en su propia cultura, en su propio hábitat natural donde el chamanismo siempre ha existido, ¿no? Porque aquí en la península ibérica, pues bueno, está como renaciendo, empieza a haber otra vez chamanismo y surge, ¿no? Porque es algo que nace innato en el hombre, ¿no? En el ser humano. Si a ti te nace el chamanismo, busca tú tu propia conexión con esos espíritus, ¿no? Que te guían, ¿no? Porque si te nace, porque sientes que hay ahí algo más, ¿no? Una conexión. Entonces, fortalécela, ¿no? Pero se puede a través de muchas técnicas, ¿no? Como puede ser la meditación, ¿no? Que viene del budismo, o el yoga. O sea, no tiene por qué ser chamanismo y tiene que ser de la tribu, de donde es el chamanismo. Hoy día el yoga también viene del chamanismo, ¿no? Y hay mucha información que a todos nos puede ayudar, ¿no? A ser mejor chamán con uno mismo para los demás e interactuar en el mundo, ¿no? Hay mucha información en muchas culturas y tradiciones. Bien, pues nos dice Robson desde Brasil. ¿Cuáles son los puntos de convergencia y divergencia entre el chamanismo ibérico y el chamanismo asiático y americano? Bueno, no es que haya puntos de convergencia, es que viene a ser lo mismo. El chamanismo en su esencia, el ser humano somos los hijos de la tierra y del sol, tanto en Asia como en Estados Unidos, como en la península ibérica, como en cualquier lugar. Aquí a lo mejor uno usa más el romero porque lo tiene más cerca y en Asia usa más pues el loto porque nace allí autóctono o otra planta, ¿no? Pero digamos, o aquí a lo mejor nos vamos a los picos de Europa o nos vamos a los Pirineos a tener una experiencia en las montañas o a la montaña que tengo aquí cerca y en Asia se van a las montañas sagradas de allí. Pero no dejan de ser montañas, no deja de ser una persona física con un corazón, con una mente, con una conexión espiritual con las voces de sus ancestros, con los espíritus de sus ancestros, con los que conecta, ¿no? Viene a ser la experiencia, desnudos somos más o menos todos iguales, ¿no? Seres humanos que interactúan con la divinidad, ¿no? Entonces, da igual en qué lugar sea, todos somos hijos de la tierra y del sol, ¿no? O sea, es lo mismo con las distintas peculiaridades de cada uno, ¿no? Bien, pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Dice Inma desde España. ¿Cómo se entiende la muerte desde el chamanismo? Bueno, esto es una pregunta muy larga, ¿no? Bueno, pues ahí no es que haya una forma concreta de entenderlo. Yo te puedo dar mi punto de vista desde mi visión chamánica, lo que es la muerte, ¿no? Es una trascendencia, no existe la muerte como tal, ¿no? Esto es un vehículo físico, el cuerpo, materia física orgánica que se queda aquí, que pertenece a la tierra y se queda en la tierra. La otra parte, la parte del espíritu que llamamos, dependiendo de su grado de evolución, o bien volverá a reencarnar cíclicamente hasta que comprenda que no existe la necesidad de reencarnar y que todo esto es una ilusión, que comprenda que esa realidad verdadera, lo que está detrás, y vuelva a la fuente, ¿no? Y regrese a la fuente, no esta realidad que vivimos, este ciclo de reencarnaciones, ¿no? Considero que existen esas posibilidades, ¿no? La persona con conciencia, la persona sin conciencia, y luego, una vez ya el despierto ya se da cuenta de que no hay necesidad de reencarnar y no sucede, ¿no? Ya se libera, digamos, el alma, vuelve a esa fuente divina, esa energía que todo lo genera, ¿no? Que es lo que somos, ¿no? Esa energía pura, inmanifestada, que no podemos pronunciar con la palabra y que es lo que realmente somos. Aquí podemos interactuar a través del chamanismo, de como queramos, pero realmente somos esa energía, ¿no? Que lo conecta a todo.
que no tiene nombre ni nada, que no soy yo, esta persona diferenciada, independiente, que creo ser, ¿no? Que es todo, ¿no? Entonces la muerte no existe. La muerte es una ilusión. Nosotros somos seres infinitos y vivimos siempre en el infinito, en ese lugar llamado infinito, pero creemos estar aquí y creemos tener una experiencia de morir. Bueno, vivimos ahí, con esos márgenes de libertad, ¿no? Que nos da el cerebro, que nos da la visión, el oído, el tacto, esos condicionantes que nos da esta realidad. Y hay un momento en el que nos vamos y dejamos este plano para irnos a otro plano, ¿no? Que nosotros los chamanes, los que realizan el chamanismo y otras formas de espiritualidad, también conectan con esas entidades espirituales que están en otro plano y traen información, ¿no? Pero ese plano sigue siendo parte de esa matriz, de esa manifestación, ¿no? Esos espíritus nos hablan también desde ahí, desde un plano inmaterial, pero todavía no desde esa fuente final donde ya existe ese gozo infinito y eterno, ¿no? Bueno, creo que he contestado un poco más o menos. Pues muy bien, Jerónimo, hemos llegado al final. Vale, pues estupendo. Muchísimas gracias. Gracias por todo lo que ha compartido con nosotros. Han sido muchas las personas que se han unido desde países de todo el mundo, como España, Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia, Venezuela. Gracias, gracias por acompañarnos. Ya sabéis que vuestra participación es muy importante. Esta conferencia podéis verla de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos y compartirla en tus redes sociales. También en mindaliatelevisión.com puedes ver la programación de las próximas conferencias de Mindalia en directo. Y ahora, Jerónimo, te vamos a dejar unos segunditos para que puedas despedirte. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado ahí, por las preguntas. Ha sido un placer y me ha encantado y espero volver a veros. Un abrazo. Pues un abrazo también para ti, Jerónimo. Y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita podéis encontrar toda la información necesaria para hacerte o bien voluntario o para hacer una donación económica a Mindalia o para ver las próximas conferencias de Mindalia en directo o para visualizar vídeos ya publicados. Así que, sin más, daros las gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Gracias.